La inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva frente a un determinado virus se alcanza en una población cuando un porcentaje de esta ha sido vacunada y genera los anticuerpos que impidan la propagación de la enfermedad. En concreto, con la inmunidad de grupo, la gran mayoría de la población está vacunada, lo que reduce la gran cantidad de virus que se puede propagar en toda la población. Sin embargo, el porcentaje de personas que necesitan generar anticuerpos para lograr la inmunidad varía de acuerdo con la enfermedad. Era importante que habláramos del tema de la inmunidad de rebaño a propósito de que ya están las vacunas siendo utilizadas en prácticamente todo el mundo. Hay que entender el concepto ahora que se va a hablar tanto de él. Por eso aquí en Ruta 44 entraremos a este tema. Saludo con mucho gusto a Diana Coré Romero Lozano. Ella es epidemióloga del Hospital Civil de Guadalajara. Diana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto estar aquí con usted. Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Héctor, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y Moisés Ramos Solano, él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y del área de microbiología médica. Moisés, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. A ver, yo quisiera que empezáramos los tres a tratar de explicar este concepto de la inmunidad de rebaño. Ya se dijo algo en la cápsula, pero me gustaría, Diana, que si pudiéramos abundar de qué se trata. Ok, perfecto. Pues iniciando con los conceptos básicos, sabemos que la inmunidad de rebaño es una inmunidad en donde la población la adquiere de manera indirecta. Existen dos ejes vertientes en donde uno puede determinar cuándo se adquiere la inmunidad de rebaño. En este caso sería cuando la población se empieza a enfermar y empieza a replicarse la misma, genera una inmunidad de manera indirecta, pero el riesgo que conlleva ahí es la morbilidad y mortalidad de la población. Y la otra ruta, que es la más recomendable, es a través de la creación de las vacunas y la ejecución de las mismas. Es decir, que la primera de las vertientes que tú planteas es cuando se da, digamos, solo, sin la intervención de nadie, ¿no? Así es, de manera indirecta cuando alguien resulta enfermo y empieza a contagiarse a través de la transmisibilidad de la misma. ¿Qué quiere decir? Existe un índice en donde se ve la replicabilidad del virus. Ese índice, que se considera como R0, que es la replicabilidad básica, es aquella que se va infectando, contagiando a las demás personas de manera indirecta por no mantener la distancia, no mantener las medidas preventivas, pero el riesgo que se considera es eso, la saturación, por ejemplo, de los hospitales en general. Puede ser también la consideración de lo que son la morbilidad, aumento de mortalidad y complicaciones por la enfermedad. Y lo más recomendable es el segundo eje, que será la vacunación. De acuerdo. En el caso, por ejemplo, de esta inmunidad indirecta que tú mencionas, aplica para cualquier virus, no necesariamente para este, ¿verdad? Así es. El concepto es básico para todas las enfermedades infectocontagiosas, pero en este caso, como estamos platicando y hablando de la enfermedad de COVID-19, se asocia a lo que es el COVID específicamente. Muy bien. Héctor Raúl Pérez Gómez, una explicación también en torno al tema. Efectivamente, tal como lo ha explicado la doctora Diana Coré, inmunidad es un concepto muy amplio. Inmunidad es la respuesta que un ser vivo, no solamente el ser humano, también las especies, otras especies animales, responden ante una infección o incluso ante otros elementos que generan esa respuesta, para la creación de anticuerpos, pero también para la creación de células de la respuesta inmune. Y esto se genera a partir de una infección, pero también se genera a partir de la aplicación de una vacuna. Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo en que lo ideal es que se genere esa inmunidad a partir de las vacunas, porque de esa manera tenemos un control en virtud de que si la inmunidad se genera a partir de infección, el riesgo de que estas infecciones sean graves y que generen mortalidad, pues evidentemente no lo queremos nadie. Lo que queremos es que la población se proteja a partir de una respuesta inmune, pero preferentemente a partir de las vacunas. Más adelante tendremos otra cápsula donde habla de este tema, y en esta se habla de lo que le voy a preguntar, doctor. ¿Hubo países que le apostaron a esta inmunidad de rebaño en forma indirecta antes de que llegaran las vacunas? Sí, definitivamente hubo algunos, y creo que el ejemplo más tangible lo tuvimos con Inglaterra. Gran Bretaña, sin ser explícitos,
pensaron que posiblemente tratándose de una enfermedad infecciosa respiratoria que al principio parecía no tener un grave comportamiento, consideraron que posiblemente los grupos de menos riesgo, los grupos menos vulnerables, sobre todo los jóvenes, podrían tener una exposición que generara esa respuesta inmune de rebaño, pero muy pronto corrigieron. Y esa corrección fue importante porque, a ver, consideremos que COVID-19, número uno, es una enfermedad infecciosa aguda. Aunque tiene una fase subaguda y aunque sabemos que puede dejar algunas secuelas, pero en general se le considera como una enfermedad infecciosa aguda. Al principio de la pandemia generó una letalidad de aproximadamente el 3%, pero después creció hasta el 7% global. Entonces, una enfermedad infecciosa aguda que mata a 7 de cada 100 personas que la padecen, cuidado, eso es una situación muy grave. Por ese motivo, no se podía permitir que se generara infección para apostar a la inmunidad de rebaño. Por eso muchos países que al principio consideraron esa posibilidad corrigieron. Y fue conveniente esa corrección porque de otra manera hubiéramos tenido una mortalidad mucho mayor que la que tenemos en este momento. Muy bien, Moisés, una primera intervención sobre este tema. Bueno, retomando un poco lo que mencionaba tanto Diana como el doctor Héctor Raúl, es un término complejo, pero que podemos abordar de una manera un poco más sencilla. Inmunidad de rebaño se refiere a esta parte de la población que ya conoció al virus, ya sea a través de una vacuna o a través del agente, porque enfermó, y que genera una memoria. Esta memoria le permite a esas personas defenderse ante un segundo encuentro. Ahora, como bien dice Diana y el doctor, aquí el riesgo radica en que si nosotros encontramos al virus de una manera de contagio por otra persona, corremos el riesgo de desarrollar una versión agresiva de la enfermedad y tener que necesitar hospitalizarnos, ¿no? Ese es el riesgo que plantea el doctor. Aquí la cuestión también, y que abona a este concepto, es que el número R0 que comentaba la doctora Diana también entra en función del grupo de edad en el cual estemos hablando. No es la misma capacidad que tiene una persona de infectar a los demás cuando se es un joven y que tiene una vida laboral muy activa, claro, a una persona de la tercera edad que ya tiene una vida más reservada a su casa. Una pregunta, y creo que debió haberlo hecho desde el principio. No es peyorativo el decir rebaño. No. Esta inmunidad de rebaño. No, para nada. Claro que no. Claro que no, Carlos. De hecho, es un término coloquial, pero se ha adoptado como un término muy técnico en el campo de la inmunología, porque, bueno, pues rebaño de alguna forma denota generaciones, claro, denota cohortes, ¿verdad? Entonces, la humanidad de este momento, de alguna forma, somos un rebaño, claro, con diferentes grupos de edad, pero es válido completamente. Y cuando hablamos de inmunidad de rebaño, término que se ha utilizado por décadas, pues hablamos precisamente de eso, de el estatus que tiene la humanidad en cuanto a anticuerpos o células de la respuesta inmune contra un patógeno en específico. Tenemos una inmunidad de rebaño contra sarampión, por ejemplo, que no se ha generado porque nos hayamos enfermado de sarampión. Todos, sino porque una gran parte de la humanidad en estos momentos tenemos esa inmunidad porque nos vacunamos en su momento. Claro. ¿Verdad? Claro, todavía habrá personas mayores que tuvieron sarampión en la infancia y que generaron inmunidad a partir de la infección, a partir de la enfermedad. Pero la mayor parte tenemos inmunidad de rebaño porque tuvimos ya vacuna contra sarampión. Claro. Moisés, yo supongo que uno de los elementos de que es prácticamente imposible este término de inmunidad de rebaño con un virus, cuando en forma indirecta, sin vacunas,
es cuando es tan mutante, ¿no? Así es. El coronavirus, específicamente, bueno, el nombre técnico es SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, sí. Este virus, por su naturaleza, el material genético que tiene, se le llama una molécula de RNA. Esta molécula de RNA, por su naturaleza, son moléculas que son más propensas a acumular o a presentar mutaciones. Por cómo infectan a la célula al interior, cómo se replican, es muy fácil que estos virus tengan mutaciones. Claro. Y es toda la familia, todo el grupo de virus que se catalogan en ese... El SARS, el MERS y todo. SARS, MERS, SARS el primero, los coronavirus, los clásicos. Los tradicionales. Los 4 tradicionales, los virus de influenza, etcétera, etcétera. Por eso era imposible lograr en forma indirecta, finalmente, cuando está cambiando tanto, ¿no? Así es, y la necesidad también que en su momento habrá de la actualización de las vacunas. Esta primera parte del que nosotros estamos conociendo de vacunas, los ensayos clínicos y todo esto es para establecer una línea de producción y mantener a futuro una línea de producción de vacunas actualizadas contra las nuevas variantes. No contra las nuevas variantes, nuevas mutaciones que se puedan generar del SARS-CoV-2. Bueno, vamos a entrar, si gustan, después de esta primera pausa, al tema de las vacunas. Ahora sí vamos a la otra parte, cómo se consigue la inmunidad de rebaño, pero a partir precisamente de las vacunas. Voy a la primera pausa, regreso con más. La inmunidad de rebaño que el Reino Unido buscó implementar desafió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud al establecer una estrategia donde protegía a los más vulnerables, es decir, ancianos y enfermos crónicos, pero dejar que el coronavirus se propagara por el resto de la población. Pero ante la absurda medida y la complejidad de la enfermedad, el Reino Unido replanteó su estrategia y aplicó las vacunas y severas medidas de contención para reducir la movilidad social. No le iban a alcanzar los hospitales al Reino Unido en esta estrategia. Diana Correa Romero Lozano, ¿cómo se consigue entonces, ahora sí, la inmunidad de rebaño a través de vacunas? ¿Cuál es la otra fórmula? Ok, si nosotros partimos con el eje de lo que son la vacunación o la estrategia de vacunación, tenemos que identificar que tiene que llevar un proceso científico, que es a través de ensayos clínicos, para dar o avalar que esta vacuna realmente sea capaz de poder aportar algún beneficio a la población. Ya que pasa diversas fases, en este caso que son 3 fases específicas, quiere decir que ya está abierto para poder aplicarlo a la población general. Solamente aquellos que hayan cubierto todos esos requerimientos específicos, en donde no ocasionen algún daño a la población, pueden aplicarse para población mundial. ¿A qué voy con esto? Llegó un punto en donde a nivel mundial prácticamente estaban produciendo investigación científica para poder crear vacunas. Existen más de 200 estudios en donde pueden determinar, o sea, que están investigando, tratando de dar una solución al problema, pero sabemos ahorita que solamente 7 han llegado a la conclusión de la fase 3, que son los que todos conocemos y tenemos ahorita acceso a nivel mundial. De esos 7, pues ya empieza lo que son las estrategias en sí de vacunación, para entonces replicarlo y dejarlo a la población y crear ahora sí la inmunidad que corresponde a través de la estrategia de vacunación. A ver, para que la gente que nos está viendo le quede claro, una vacuna regularmente, ¿cuánto tiempo se lleva? Porque esto fue un tiempo récord, ¿no? Sí, debo decir que sí. A través de la historia podemos revisar la literatura científica desde años, décadas puede ser. En este caso fue de manera muy rápida, muy pronta. La investigación en este caso aportó algo muy importante: rapidez, efectividad, eficiencia y eficacia. Por lo tanto, hay vacunas, por ejemplo, de polio que tardan de 5 a 10 años, otros que tardaron hasta 30 años. Sabemos, por ejemplo, la viruela, que ya se encuentra erradicada. Durante un tiempo también se aplicaron vacunas. Y todo eso duraron décadas en algunos. Y sí, fue un tiempo récord, debo de decirlo, a nivel mundial, que se haya logrado esta gran hazaña de la creación de la vacuna. Sí, porque incluso tú me hablabas de 3 fases, fase 1, 2 y 3, que también entiendo que hay protocolos para cada fase. Sí, así es. Y duran hasta varios meses.
meses, ¿no? Sí, pueden durar meses, años. Y por eso digo, entonces fue un tiempo récord incluso acortar los plazos para las fases, ¿no? Lo que sí es que cabe señalar de que en ningún momento la bioética no permite que se salten un paso. Entonces, todas las vacunas que nosotros estamos recibiendo a nivel mundial, todos pasaron por el proceso estandarizado y específico. No pueden pasar de la fase 1 a la fase 3. De acuerdo. Todo tiene que ser estandarizado. De acuerdo. Doctor Héctor Raúl, tengo entendido que desarrollar una vacuna para un virus, por ejemplo, es algo, por supuesto, muy complejo, pero conseguir la inmunidad de rebaño varía de acuerdo a cada virus, ¿no? Claro. Tengo entendido que para unos fue conseguir que el 95% de la población se vacunara, otros el 80%. En este caso del SARS-CoV-2, ¿qué han encontrado? ¿Cuánta gente tiene que vacunarse y cuántas vacunas tienen que producirse para eso? Por lo menos 75% de la población, Carlos. De 75% hacia arriba es conveniente, lo ha sugerido así la Organización Mundial de la Salud. Existe la experiencia con muchas otras patologías en las que, tratándose de enfermedades respiratorias y agudas, lo ideal es por lo menos 80% de la población, y en este caso, teniendo en consideración que somos alrededor de 7.500 millones de habitantes en el planeta, bueno, pues por lo menos 6.500 millones de habitantes deberán estar vacunados para hablar de una inmunidad global, de rebaño, generacional, una inmunidad que entonces nos permita considerarnos más protegidos, porque aquí entra otro factor que yo siempre he comentado, no juega a favor de la humanidad cuando se trata de una epidemia o de una pandemia como la que estamos viviendo en este momento, que es la alta movilidad de la sociedad a nivel mundial. Hoy tú estás en Japón y en pocas horas puedes estar en Australia, y en pocas horas puedes estar en el continente americano. Y esa movilidad es la que también genera mucha velocidad en la diseminación de una enfermedad infecciosa como COVID-19. Por ese motivo, debemos apostar a que exista una inmunidad en el 80% de la población mundial, por lo menos. Porque además, hay que decir lo siguiente, este es un asunto técnico sencillo de entender seguramente, Carlos. Las vacunas. Tú te aplicas una vacuna y en 22 días a un mes aproximadamente empiezas a tener ya una respuesta inmune, con anticuerpos y con ciertas células del sistema inmune. Esa inmunidad tiene una determinada duración, que por el momento no sabemos exactamente cuál vaya a ser la duración de la respuesta inmune eficaz en COVID-19. Algunos estudios ya han aparecido hablando de al menos 6 meses de duración de anticuerpos en personas que tuvieron COVID-19. De acuerdo. Probablemente duren mucho más. Lo que pasa es que el seguimiento que se tiene hasta ahora es de ese periodo, tanto para personas que han tenido la enfermedad como para personas que se han vacunado. Pero es probable que sea una duración mayor. Ahora, durante el periodo en que una persona tiene esa inmunidad de calidad, es posible que se pueda infectar, pero no desarrolle la enfermedad, al menos no en un contexto florido desde el punto de vista clínico, pero sí infectarse, no desarrollar la enfermedad, no desarrollar gravedad de la enfermedad. Pero esa persona que aunque vacunada se ha infectado, en sus vías respiratorias puede tener el virus durante un periodo, aunque breve de tiempo, pero puede transmitirlo a otra persona. Y si esa otra persona no está vacunada, esa otra persona sí puede desarrollar la enfermedad con muchas manifestaciones clínicas, incluso con gravedad, y por ese motivo se considera que para hablar de mayor protección global
debemos estar vacunados alrededor del 80% de la población. Pero doctor, las cifras como que no cuadran, ¿no? Es decir, hemos estado leyendo que la producción de vacunas que se están hablando para este 2021 no alcanzarían para esta inmunidad de rebaño. Entonces, ¿cuántos años se requerirán? Pues mira, Carlos, tal como lo señaló la doctora Diana hace un momento, hay más de 200 vacunas en este momento como candidatas corriendo sus ensayos clínicos. De esas, alrededor de 50 han alcanzado la fase 3. De esas, aproximadamente 6 o 7 ya están aplicándose en muchas partes del mundo, incluso no solo al personal de la salud, sino también ya a la población general. Claro. La vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna CanSino, las vacunas Sinovac, la vacuna Sputnik, la vacuna de Janssen, la vacuna Moderna, son de las que en este momento están ya aplicándose. Tienes toda la razón. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que estas farmacéuticas que ya han llegado a esos momentos del desarrollo de sus vacunas van a lograr producir vacunas para aproximadamente 2.500 millones de personas para el 2021. 2.500 millones de personas no representan en este momento, lamentablemente, ni el 30% de la población mundial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que a lo que apostamos es a que las otras farmacéuticas que vienen desarrollando vacunas logren esos niveles de fase 3 para que haya mayor producción durante el 2021, pero lo más probable es que tendrá que ser hasta el 2022 y todo el año 2022 para lograr esa vacunación generalizada en la población mundial. Moisés, ¿cómo funciona una vacuna? ¿La gente le tiene miedo a las vacunas? Sí. Hay personas que están pensando en no vacunarse. Así es. Es toda una serie de historias que les crean alrededor de las vacunas, pero es meramente el no saber la base que hay en esto. Una vacuna, específicamente las vacunas para coronavirus, el diseño que tienen en este momento, por ejemplo, Pfizer o Moderna, es introducir en la persona una pequeña secuencia de DNA, no el virus, ni siquiera una parte del virus, no, es una pequeña secuencia de RNA que lo que va a hacer es dictarle a las células de nuestro cuerpo a que produzcan una parte de ese virus. Al producir una pequeña parte de ese virus, nuestro sistema inmune lo va a reconocer y va a crear anticuerpos contra eso, contra esa parte. Que en el momento en el que nosotros nos encontremos con el coronavirus como tal, ya vamos a tener anticuerpos y defensas, vamos a poder defendernos. Pero primero le dimos la instrucción a través de esa vacuna a estas células para que produjeran una pequeña parte del virus. Igual pasa con la Sputnik, igual pasa con AstraZeneca. Son pequeñas partes del virus las que le estamos dando la indicación que se produzcan para que nuestro sistema inmune las conozca. Pero en ningún momento estamos inyectando ni siquiera el virus inactivo, no representan absolutamente ningún riesgo para enfermar por coronavirus el ponerse una vacuna. Pero hay incluso gente que señala, y hay datos, que hay rechazo, o hay problemas de secuelas o situaciones de gravedad. Sí hay eventos adversos, se han reportado eventos adversos en algunos ensayos clínicos de algunas vacunas, pero el desarrollo de estos eventos adversos, la probabilidad de desarrollarlos no es más que la probabilidad de morir por la infección por coronavirus. Claro. ¿Sí? Entonces, tengo más riesgo por morir por coronavirus, por no ponerme la vacuna, que por ponerme la vacuna. Eso tiene que quedar muy claro. No es que no hay una vacuna que represente riesgo de cero como tal. Siempre va a haber un pequeño o ligero riesgo de presentar una reacción adversa. Pero el riesgo de padecer la enfermedad y padecerla en una forma grave es mucho mayor a no ponernos la vacuna. Sí, porque el tema de las vacunas, el principio activo casi siempre es el mismo, ¿no? Es decir, de alguna manera introducir parte de este virus para generar los anticuerpos y que sea el sistema
del cuerpo inmune, el que de ahí viene el término inmunidad, ¿no? Así es. Es Así generarla, ¿no? Es justamente esta parte y es lograr que cuando hablamos de inmunidad de rebaño siempre tenemos que decir sobre qué población. La inmunidad de rebaño en la población de México o la inmunidad de rebaño en la población de Jalisco. Por eso, por el término rebaño, que te está adaptado a, como dice el doctor Héctor Raúl, está adaptado a hablar de una población como tal. Sí, claro. ¿Sí? Un universo. Vamos. Un universo, exactamente. Entonces, si estamos hablando de en México, representaría ese 75% una cantidad de millones de personas, ojo, no vacunadas, no, con esquema de vacunación completo. De acuerdo. Que eso es muy importante. No vale decir, tengo la primera dosis, no. Las 2 dosis. Exactamente. Bueno, ya hablaremos también de que hay vacunas que están generándose con una sola aplicación también. Así ¿no? es. Bueno, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Como se trata de una enfermedad nueva y que sigue en estudio, es imposible conocer los alcances de la inmunidad al COVID-19 entre quienes han generado anticuerpos por haberla padecido. Especialistas han descubierto que aquellos pacientes que han superado el contagio han generado defensas, pero que solo duran semanas, y hay casos donde han vuelto a enfermarse. Las mismas vacunas que se aplican en el mundo, no se sabe todavía cuánto durarán los anticuerpos y por consiguiente el escudo para volverse a enfermar. Inmunidad de rebaño, la apuesta contra el COVID-19, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Diana, pues es una gran interrogante la que planteamos en esta cápsula. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna? De alguna manera todos estamos en una fase, pues ahora sí que de emergencia, así fue autorizado, ¿no? Sí, así es. Partiendo entonces de las vacunas que ya se están partiendo en lo que es a nivel mundial, sabemos que la eficacia es a partir, la más alta sería con Pfizer, por ejemplo, que es del 95%, y de ahí seguiríamos entonces con las demás vacunas, con su eficacia específicamente. Lo que sí es de que la consideración es, como comentaba el doctor Moisés, era prácticamente de que dependiendo de las vertientes o mutaciones que tiene abarcando este tipo de vacunas. A lo que vamos con esto también es de que no solamente es la producción de la vacuna en sí, sabemos que la vacuna, el componente tiene que tener lo que es el antígeno, es un conservador, un adyuvante y también tiene que mantener un estabilizador para poder la aplicación de la misma. Y tiene que estar en condiciones determinadas, Sí, ¿no? así es, como cualquier tipo de vacuna, tiene que mantener consideraciones específicas, por ejemplo, la red frío, en donde la ruta fría o la red frío es mantener la temperatura adecuada para lo que es la aplicación de la misma. Hay ciertas vacunas, dependiendo del tipo, hay unas que necesitan agitarse, hay otras que se diluyen. También lo que se tiene que mantener en cuenta es de que hay unas que pueden durar hasta 5 días después de la ultracongelación y hay otras que duran aproximadamente un mes todavía, que puede aplicarse dependiendo de cuál sea, pero normalmente tiene un tiempo límite para poder aplicar las dosis para que el biológico tenga la eficiencia para poderla aplicar. Ahora, eso también nos implica una serie de problemas logísticos, Diana. Por ejemplo, tener la red fría, por ejemplo. Hay países, no hablo de México, otros países que a lo mejor no tienen la infraestructura para poder manipular todo este tipo de situaciones. Completamente de acuerdo con lo que comentas, Carlos. Aquí lo que las farmacéuticas empezaron a implementar es la facilidad para poder aplicar o la logística de la aplicación de la vacuna. Por lo tanto, hay unos que ya no necesitan que tengan la red frío a congelación o ultracongelación. Hay otros simplemente con que se mantengan la red frío de entre 2 y 8 grados centígrados, de 2 a 5 grados centígrados es suficiente. Por lo tanto, en refrigeraciones, en termos que son son hieleras que están aptas para las vacunas, pueden aplicarse y pueden llevarse a lugares de difícil acceso, que es lo más importante. Si nosotros estamos tratando de abarcar a lo que es a la población en general, apoyarla y ayudar, lo que se está realizando es aquellas vacunas que pueden mantenerse no en red de congelantes, sino que una red frío más estable, puedan entonces dirigirse a ciertas poblaciones de difícil acceso. Y estas 7 vacunas que por lo menos hay ahorita,
ya utilizándose. ¿Qué diferencias encuentras en cada una? Hay unas que no necesitan congelación, ¿verdad? Hay unas que congelación no, simplemente que se maneje en un refrigerador es suficiente, manteniendo obviamente la red, que no estar sacándolos del área del refrigerador, mantenerlos en temperatura ambiente, sino que en una temperatura en específico. Hay otros que sí que tiene que ser en ultracongelación, posteriormente ellos refrigerarlo y no tiene que pasar más de 5 días aproximadamente para su aplicación o su uso. Muy bien. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el tema ahora de la logística es muy, muy importante, ¿no? Sí. Es decir, no solamente los recursos para hacerla, sino diseñar una estrategia adecuada para Así aplicarla. Aquí en México se ha cuestionado, por ejemplo, que se comience a vacunar a los adultos mayores de poblaciones rurales cuando los mayores contagios están en las ciudades. Sí, los mayores contagios están en las zonas metropolitanas y efectivamente en múltiples momentos se cuestionó por qué motivo el inicio con adultos mayores en zonas rurales, en zonas de difícil acceso, etcétera. El argumento a favor es precisamente que la vacuna de AstraZeneca, que se ha utilizado para arrancar con la vacunación a adultos mayores, como lo ha dicho la doctora Diana, es una vacuna que requiere una refrigeración, no ultracongelación, sino solo refrigeración de entre 4 y 8 grados centígrados. Eso entonces permite llevar ese biológico en particular a esos lugares de difícil acceso. Y el otro punto, el otro argumento fue el hecho de que precisamente en poblaciones rurales el acceso a servicios de salud es más difícil y entonces habría que proteger a esta población. Pero el tener la mayor parte de casos concentrados en zonas metropolitanas daba como lógica el que se iniciara precisamente ahí, en las zonas más pobladas, en las zonas de alta concentración poblacional. En las zonas de alta concentración poblacional se puede tener más infraestructura precisamente para la ultracongelación. La ultracongelación que requieren 2 vacunas en este momento, la vacuna de Pfizer que requiere menos 70 grados centígrados y la vacuna de Moderna que no se está utilizando en México, casi está exclusivamente en los Estados Unidos, que requiere de menos 30 grados centígrados. Una vez que se saca la vacuna de ultracongelación, no deben transcurrir más de 6 días para su administración. Entonces la logística, tal como tú lo dices, Carlos, debe estar perfectamente diseñada para que no se vaya a perder biológico, para que se administre en tiempo y forma, para que la ultracongelación se asegure y finalmente con todo lo anterior lograr el objetivo de que se genere una buena respuesta inmune. Entonces, toda una logística dependerá del tipo de biológico que habremos de utilizar en cada sector de la población. Efectivamente, las vacunas de una sola dosis es conveniente considerarlas para lugares de difícil acceso. Por ejemplo, las vacunas de CanSino, que son vacunas generadas en China, que por cierto se están envasando también aquí en México ya, y que al ser de una sola dosis, bueno, eso facilitará en zonas de difícil acceso para no tener que regresar pronto a vacunar el refuerzo, ¿no? La mayor parte de las vacunas son de 2 aplicaciones. En estos momentos estamos con vacuna de Pfizer, vacuna de AstraZeneca, a punto de iniciar con Sputnik y con CanSino, también para población de adultos mayores en México. Muy bien, Moisés, uno de los cuestionamientos que se ha hecho a nivel internacional es el acaparamiento de las vacunas por parte de algunos países, que concentran la mayor cantidad de vacunas en detrimento de países pobres, ¿no? Así es todo un juego geopolítico también. Es el país que tuviera primero la vacuna era el país que prácticamente iba a dominar la tendencia y el comportamiento o los tratos que iba a hacer a nivel internacional. Sabemos que existen países que apostaron a hacer una muy grande inversión en vacunas, como lo fue Israel.
y que lograron acaparar vacunas de Pfizer que básicamente le llegaron al precio a Pfizer y envió toda la producción que tenía a Israel. Lo hicieron, les funcionó y ahorita tienen tasas de vacunación bastante altas. Ahora sabemos, como mencionaba el doctor Héctor Raúl, que Moderna, al haber sido desarrollada en Estados Unidos, prácticamente la distribución es en Estados Unidos y es exclusiva. Sabemos también que AstraZeneca, al haber sido desarrollada en el Reino Unido, comenzaron ellos en casa. Claro. Y pues bueno, tienen una ventaja, igual que Sputnik V en Rusia. Uh-huh. Ahora, tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado en el dato, pero Canadá compró hasta de más vacunas, ¿no? Que tiene para vacunar como 9 veces a su población, ¿no? Así es. Sí, Carlos, pero también México, por ejemplo, ha firmado convenios para vacunar prácticamente a la totalidad de su población. Nada más que una cosa son los convenios e incluso la precompra, aunque exista recurso económico anticipado, y otra cosa es la capacidad de las farmacéuticas para lograr la producción. Claro. ¿No? Lamentablemente, por ejemplo, para el caso de México llevamos 1.3% de la población vacunada. Vamos todavía con lentitud, pero predominantemente el problema está en la producción de vacunas por parte de las farmacéuticas, porque incluso si hacemos cuentas, calculando vacuna para 80 millones de mexicanos, a los costos que se han publicitado por diferentes farmacéuticas, Carlos, México tendría que erogar aproximadamente 70,000 millones de pesos para lograr ese primer objetivo de vacunación del 75% de su población. No es tanto, es el presupuesto para uno de los estados de la República Mexicana. El tema es que no hay el tema es que no hay suficiente producción de parte de las farmacéuticas. Y también tú apuntabas a algo muy importante, que fue ese concepto del que se habló tanto de la solidaridad internacional para que la distribución fuera equitativa, que fuera a un ritmo más o menos uniforme, y que por eso surgió esta llamada estrategia COVAX, liderada por la propia Organización Mundial de la Salud. Pues lamentablemente no ha funcionado como se esperaba. Ni la estrategia COVAX ha logrado una distribución equitativa todavía al mundo. México, de hecho, no ha recibido ni una sola dosis de vacuna procedente de la estrategia COVAX. Moisés, voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia. No, si los laboratorios gigantescos han, digamos, hecho convenios con países como México y otros para que aquí se envase el biológico, Ajá. Mi pregunta, y ahí va mi pregunta ingenua, ¿no se puede hacer lo mismo para que se produzcan en los países? Es decir, compartir la fórmula para que se hagan, ¿o no hay la capacidad instalada para hacerlo? Es algo complejo porque estamos hablando de que es prácticamente el secreto de la farmacéutica. Es como y que ellos compartir tienen la lugares, receta de la Coca-Cola, pues. Algo así, podríamos decirlo, porque ellos tienen destinados lugares muy específicos para la producción de la base de la base más pura de la vacuna. Claro. ¿Okay? Ya la expansión y cómo envasarlo y todo eso lo pueden hacer en muchos lugares. Y puede ser que, por ejemplo, México como lugar para envasar la vacuna y distribución en Latinoamérica. Claro. Pero no es tan sencillo que una farmacéutica instale un laboratorio para la producción desde ceros en los diferentes países cuando lo puede hacer desde uno solo y solamente hacer la distribución. O sea, no se puede, son un asunto industrial, ¿no? Exactamente, son cuestiones también de estrategia económica por parte de las farmacéuticas, que también ellos, a final de cuentas, es una empresa y también está haciendo una estrategia para sus ventas. Ahora, déjame regresar al tema principal de la inmunidad de rebaño. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con países, sobre todo en el continente africano, donde las autoridades han dicho aquí no se va a vacunar? ¿Qué puede ocurrir? Estoy leyendo de un país que tiene como 70 millones de habitantes, algo así, que ahí dicen aquí no se va a aplicar las vacunas. ¿Puede romper esta cadena o es demasiado pequeño? El problema es lo que viene acompañado con eso, es
las estrategias, la falta de distanciamiento social, la falta de medidas, etcétera, etcétera. Estamos haciendo el escenario perfecto para un escenario catastrófico de una acumulación de casos y muy probablemente el surgimiento de mutaciones. ¿Sí? Estamos hablando que entre más se reproduzca un virus, entre más personas infectadas haya, es mayor la probabilidad del surgimiento de mutaciones. Fíjense que ese tema no lo tocamos y me parece que es muy importante. ¿Cómo se puede conseguir la inmunidad de rebaño con las vacunas que están ahorita cuando el virus está mutando y llevan varias cepas nuevas? Tengo que ir a una pausa, es la última y regreso a las conclusiones del programa. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dejar que el COVID-19 se propague entre la población de cualquier edad o estado de salud provocará infecciones, sufrimiento y muerte innecesarios. Según especialistas, la inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él. Sin embargo, conseguir que la mayoría de la población del planeta sea vacunada para alcanzar la inmunidad de rebaño es algo complicado porque no hay las vacunas suficientes y además todavía no se conoce la duración del biológico aplicado. Más certero que eso, yo creo que no se puede. Inmunidad de rebaño, la apuesta contra el COVID-19, el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Diana. Ok, perfecto. Pues más que nada mi conclusión, Carlos, va asociado el principio de la educación para la salud. El principio de educación para la salud es aquel conocimiento, empoderamiento de la población o la comunidad para poder entonces afrontar las situaciones, en este caso de proceso de salud de enfermedad. En la situación de COVID-19 lo que hemos estado manejando desde el principio, lo que es la sana distancia, el uso de cubrebocas, la sanitización constante de las manos o lavado de la higiene, sitios o áreas comunes y demás, eso nos ayuda a nosotros para limitar entonces la transmisibilidad que previamente ya se había considerado en los bloques previos. Por lo tanto, este conocimiento de la población jamás se tiene que bajar, no se va a bajar la guardia. A pesar de que cuando nosotros tengamos el acceso ya a las vacunas y que se están produciendo constantemente a través de las farmacéuticas y el conocimiento científico no para, tampoco debe de parar entonces nuestra actitud hacia la enfermedad. Siempre mantener entonces las medidas de prevención que ya conocemos. No hay nada más importante que el conocimiento, que la gente realmente conozca y lo sienta como suyo y que realmente no se espere nada más a esperar a una solución externa, sino que el cambio se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos parte de la población y podemos aportar una pequeña parte en ese aspecto. Si yo me cuido, entonces puedo cuidar a los demás, principalmente pues a nuestros familiares, a las personas con las que convivimos, áreas laborales, porque sabemos que no puede parar la economía constantemente. Ya lo habíamos comentado que estamos en la globalización y la movilización de la misma, por lo tanto no podemos parar el mundo. Tenemos que seguir adelante y para ello seguimos con las medidas de prevención que desde un principio se ha estado estableciendo y no solamente para esta enfermedad, porque también sabemos que es prevenible para otras enfermedades. Por lo tanto, la inmunidad de rebaño es parte de la solución, es cierto, a través de la vacuna, pero también nuestras actitudes hacia la enfermedad, manteniendo siempre la prevención. La inmunidad de rebaño comienza con esta actitud de la prevención que esperemos que se vuelva ya una cultura por parte de la gente. ¿Tú crees que esto del cubrebocas y estas medidas que vivimos ahora llegaron para quedarse? ¿Ya no van a cambiar? Es algo que no hemos aprendido, a pesar de a lo largo de la historia. Sabemos que la epidemiología parte desde la prehistoria prácticamente y se ha consolidado poco a poco en lo que nosotros la conocemos como ahorita per se una disciplina de la salud pública. Lo que sí es de que debemos de tener en cuenta de que ya hemos vivido previamente situaciones un poco similares, no de la misma magnitud. En este caso sería, por ejemplo, en el año 2009 con la influenza, así es, H1N1, que si recordamos también eran las mismas medidas que el uso de cubrebocas, sanitización. Esa fue la situación, bajamos un poco la guardia y como comentaba, no solamente es la enfermedad de COVID, sino también otras enfermedades, por ejemplo, infectocontagiosas de diarreas, o enfermedades respiratorias que nos pueden apoyar. Lavado de manos es algo simple y constante que debemos de estar realizando y con eso nos va a apoyar y aportar a nosotros para que no nos podamos enfermar. Muy bien, muchas gracias, Diana. Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un tema indudablemente importante, lograr una inmunidad, por lo menos en el 80% de la población, a través de las vacunas. En el caso específico de COVID-19, una enfermedad infecciosa que ha azotado a la humanidad a lo largo del último año, una enfermedad infecciosa con diversas vertientes desde el punto de vista clínico y que hoy por hoy ha generado la muerte de aproximadamente 2.5 millones de personas en el planeta. Lograr esta inmunidad en buena medida depende de las vacunas y tal como lo ha señalado la doctora Diana, esta importante herramienta que representa una luz de esperanza frente a la pandemia de COVID-19, no podemos en este momento cifrar toda esa esperanza solamente en una herramienta tan importante como son las vacunas, sino seguir apostando a estas medidas de protección por varios motivos. Número uno, una vez aplicada una de estas vacunas, aún teniendo en cuenta que son más de 90% eficaces, se tarda aproximadamente entre 22 días y un mes para generarse una respuesta inmune. Antes de ese tiempo, una determinada persona puede seguir siendo vulnerable al COVID-19. Número dos, si no se logra ese 80% de inmunidad a nivel mundial, este virus puede seguir circulando y una alta circulación de este virus, que es un virus RNA, puede seguir generando lo que hasta ahora hemos visto, la aparición de nuevas cepas. Hay una cepa británica, hay una cepa brasileña, hay una cepa sudafricana, hay muchas cepas más, pero estas tres en particular se ha demostrado son más transmisibles. Y otro aspecto del que no hablamos en el programa, seguramente tendremos oportunidad en uno futuro, es el hecho de que puede modificarse la respuesta de un determinado paciente que ha sido ya vacunado, que ha desarrollado inmunidad, pero que al infectarse con una cepa diferente, sobre todo aquellas que tienen algunas mutaciones, como la mutación E484K, en donde puede no haber suficiente eficacia de la respuesta inmune previamente generada para enfrentar a esta nueva cepa. Y es algo que en este momento se investiga a nivel mundial. Por eso, de nueva cuenta, las vacunas son muy importantes. Nos vamos a tardar en lograr una cobertura universal probablemente hasta el 2022, pero mientras tanto, no bajar la guardia, seguirnos protegiendo, creo que sería mi mensaje de conclusión en este tan importante programa que agradezco infinitamente nos hayas hecho el favor de invitar. Gracias, Héctor. Moisés, tus conclusiones. Gracias. En primer lugar, gracias por la invitación, Carlos. Como conclusión de lo que hemos hablado el día de hoy, yo creo que es que la población en general se quede con el concepto de que inmunidad de rebaño es esto que vamos a alcanzar, ya sea la vía más fácil o menos costosa a nivel de vidas, es a través de la vacunación. Por lo tanto, perderle el miedo a la vacuna, ¿sí? Informarse muy bien sobre las vacunas, no creer en estas cuestiones de lo que se dice de boca en boca, lo que escuchamos en redes sociales, tratar de consultar si tenemos duda en fuentes oficiales, ya sea gobierno, universidades, organizaciones, porque ahí es donde está la verdadera información y la que nos va a sacar de dudas. No nos sirve de nada estar escuchando a la persona a que le atribuye que la muerte de alguien a una vacuna, etcétera, etcétera. Eso sería lo primero. La segunda, confiar en que las vías de administración de vacunas van a funcionar y no caer, como ya se ha anunciado, en posibles vendedores de vacunas falsas, porque a final de cuentas lo único que vamos a propiciar es el crecimiento de un mercado que se está aprovechando de la población. Y por último también, lo que comentan mis compañeros es hacer caso a las medidas de
de distanciamiento social, seguir usando el cubrebocas y en la medida de lo posible tratar de mantener un aislamiento y todas estas medidas de higiene, que yo creo que es lo que a final de cuentas nos ha mantenido durante todo este año. Vamos a cumplir un año de pandemia en México y yo creo que es lo que nos ha mantenido para llegar a este momento. Entonces, esa sería mi conclusión. Una pregunta nada más, Moisés. ¿Esta inmunidad de rebaño la estamos nosotros perfilando con el COVID-19 o SARS-CoV-2? Es lo correcto. Pero al ritmo que están apareciendo nuevas cepas, ¿estaríamos pensando en varias inmunidades de rebaño contra cada virus? Es todo un tema esto, porque al parecer la vacuna de Johnson sí tiene una capacidad protectora contra las nuevas mutaciones, cosa que todavía se tiene que determinar con las otras vacunas. Con las otras vacunas. ¿Sí? No sabemos si protegen o si no protegen. Lo que sabemos es que protegen contra el SARS-CoV original, por lo tanto hay que aplicarla y hay que ponerla. Muy bien, pues entonces yo creo que nos quedamos en suspenso, doctor, y regresamos, si les parece, más adelante con una segunda parte de este programa. Claro que sí. Para ver si ya tenemos más información de las nuevas cepas y también para revisar cómo hemos avanzado con el tema de las vacunas. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Y gracias, Diana. Gracias, Carlos. Hace un momento Diana mencionaba el tema de la importancia de la prevención. Si nosotros hiciéramos una recapitulación de las veces que hemos estado en problemas como estos, como el caso de la influenza H1N1, y la forma como desaprovechamos esa oportunidad para empujar una cultura, tenemos que remitirnos también incluso a otras sociedades como en Asia, en Japón, donde ya utilizaban el cubreboca desde hace varios años. Hoy nosotros lo estamos utilizando por esta pandemia que enfrentamos, pero con una simple gripe ya era recomendable usar el cubrebocas. Lecciones que nos ha dejado, por supuesto, este tiempo y que seguiremos abordando aquí en Ruta 44. Hasta la próxima.